La mayoría de programas necesitan guardar datos. Esto lo podemos hacer tanto en base de datos como en archivos del disco duro. En este vídeo aprenderás a leer y escribir datos en un archivo de disco en Java. Cuando hagamos esto, veremos que es posible que se lance una excepción. Aprenderemos pues también a tratar estas excepciones. Vamos a verlo todo mejor, como siempre, en el código. Bien, vamos a ver cómo se leen y se escriben archivos en Java. Voy a crearme una nueva clase que le voy a poner de nombre ficheros. Y lo que vamos a hacer en esta clase va a ser leer y escribir un archivo de texto desde el disco duro, ¿de acuerdo? Me voy a crear aquí mi comentario multilínea y empezamos. Hay que tener en claro varias consideraciones, ¿vale? Una de ellas es que vamos a usar buffers. Los buffers nos van a ayudar a, digamos, a aunar operaciones de escritura y de lectura para no tener que hacer cada vez que nosotros queramos acceder al disco duro, se haga de manera conjunta, ¿de acuerdo? Que no se haga una lectura, una escritura del disco duro por cada operación que nosotros queramos hacer. Imaginaos un bucle for de 2 millones de iteraciones escribiendo en cada iteración en el disco duro. Esto sería un poco desastroso para el disco duro, ¿de acuerdo? Entonces lo que se va a hacer con estos buffers es, sobre todo en la escritura, realizar una especie de caché o un conjunto y hacer una escritura una vez que ya sepamos lo que se va a escribir y no ir escribiendo operación por operación tal como vaya surgiendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver aquí, utilizaremos buffers tanto para escritura como para lectura, para minimizar los accesos al disco duro, ¿de acuerdo? Otra de las consideraciones que hay que tener es que esto puede lanzar una excepción. Por ejemplo, si no encuentra el archivo, si el archivo no es accesible, si no sé, cualquier cosa, te va a dar una excepción de entrada-salida, ¿de acuerdo? Y entonces esto hay que saber tratarlo, hay que empezar a saber tratar las excepciones, así que ahora veremos cómo se tratan las excepciones. El manejo de ficheros puede lanzar excepciones. Será una IO exception seguramente. Ahora lo veremos. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a crear un método. Vamos a hacerlo público. Llame el fichero. Bueno, vamos a hacerlo estático para poder llamarlo desde el main. Y bueno, sobre todo hay que crearlo fuera de nuestro método main. Y bueno, aquí vamos a crear dos objetos, ¿de acuerdo? De dos clases diferentes. Una clase le va a decir la ubicación, o sea, va a hacer referencia directamente a nuestro fichero en la ubicación del disco duro. Ese objeto se llama file, bueno, y en este caso, como estamos hablando de la lectura, va a ser un file reader, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ponerle de nombre fichero. Y como siempre, pues la creación de un objeto es con la palabra reservada new.
y el constructor, que ya veremos lo que es el constructor. Vamos, ya para el siguiente vídeo vamos a dar lo que son ya lo que es programación orientada a objetos. Vamos a ver todo esto de las clases y los objetos. Y en el constructor vamos a pasarle la ruta, ¿de acuerdo? Yo voy a crear un fichero que va a estar aquí en mi disco duro, en la unidad C, en una carpeta que se va a llamar curso Java. Voy a crearlo, un documento de texto que se va a llamar pues fichero. Y como en este caso vamos a leerlo, vamos a ponerle esto es un fichero. Hola. Y lo guardamos. Y vamos a intentar leer esto por que nuestro programa lea este fichero. Le ponemos la ruta. Ya no me acuerdo cómo era la carpeta. Curso Java. Bajo Java. Y era fichero con mayúscula, con minúscula, con fichero con fichero.txt. Aquí esto se nos pone en rojo porque hay que importar esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, le damos a importar, import file reader del paquete Java.io. Y esto me está dando error. Ya veis que me está dando error por lo que he dicho aquí. Porque me está diciendo que esto, el intentar acceder a un fichero que está en el disco duro, puede lanzar excepciones. Y te dice que lo metas en un bloque de try and catch. Pero nosotros, por ahora, lo que vamos a hacer es poner aquí throw exception. ¿De acuerdo? Y esto lo que va a decir es: sí, yo estoy de acuerdo de que esto puede lanzar una excepción, pero no quiero tratarlo ahora, ¿vale? No quiero tratar ahora las excepciones. Que la trate una instancia superior, o sea, que la trate cuando lances el método leer ficheros, en ese momento trata la excepción, ¿vale? Que la trate desde el método que va a lanzar leer ficheros, no ahora, ¿vale? Bien, pues nada, y ahora vamos a crear el otro objeto que no es más que un buffer. Como dije antes que íbamos a usar buffer reader, porque es de lectura. Y en este caso pues vamos a llamarlo bf de buffer y vamos a ponerle lectura. Lo mismo, creamos el buffer reader. Y en el constructor hay que pasarle al buffer reader, en el constructor hay que pasarle un file reader. Así que le pasamos fichero. Se nos pone en rojo porque como el otro hay que importar la clase. Create class, ¿qué nos dice de crearla? Vale, no es buffer reader, es buffer eso es, buffer reader. Pues ya estaría, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo ha importado dos clases pertenecientes a estos dos paquetes. El paquete Java.io y las clases pues buffer reader y file reader, que han sido importadas aquí. Cuando nos ha hecho falta, Eclipse nos ha dado ya la opción de importarlo. Bien, teniendo ya nuestro buffer creado, simplemente, bueno, vamos a crear una string que va a ser, vamos a llamarlo en línea, que ya os suponéis lo que va a guardar, que va a ser una línea de texto, ¿de acuerdo? Y aquí creamos un while bucle mientras, acordaros, y vamos a decirle que línea va a coger el valor de bf lectura, que es
bf lectura es nuestro buffer de lectura, ¿de acuerdo? Punto readline. O sea, vamos a guardar en línea lo que el buffer de lectura va a leer línea por línea, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a hacer mientras esto no sea nulo, o lo que quiere decir, mientras tenga datos, mientras vaya sacando datos, ¿de acuerdo? Aquí me falta un paréntesis. Ahora, mientras esto no sea nulo, o sea, mientras yo no intente sacar cosas del buffer o líneas del buffer y me dé una línea nula, que quiere decir que ya no hay más líneas, va a ir sacando línea por línea, y cuando ya no haya más líneas va a ser nulo, o sea, va a sacar todas, Mientras que esto no sea nulo, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a imprimirlo por pantalla. Disculpad, que ya estoy acostumbrado a usar el IntelliIDEA. Vamos a imprimir por línea. ¿De acuerdo? Fácil. O sea, quedaros con que creamos un file reader. Que el file reader lo único que hace es referencia directamente al fichero que está en el disco. O sea, el file reader es nuestro fichero. Le decimos dónde va a estar el fichero. Simplemente la ruta en el disco duro. Vale. Para leerlo más eficientemente creamos un buffer. Un buffer reader. ¿Vale? Y el buffer reader le pasamos el fichero. Este fichero se lo pasamos aquí. Ya hemos creado el buffer. ¿De acuerdo? Funciona así. Buffer reader necesita en el constructor un fichero. Un file reader. ¿Vale? Una vez tenemos creado el buffer reader, podemos acceder ya a sus métodos. ¿De acuerdo? Sus métodos, que uno de ellos es readline, que nos va a permitir leer el buffer línea por línea. ¿Vale? Entonces nosotros le decimos, creamos un string llamado línea, y le decimos que mientras nuestro buffer de lectura, nuestro buffer reader, tenga líneas, pues que nos vaya sacando línea por línea y que la vaya imprimiendo aquí. ¿De acuerdo? Pues eso es. Vamos a ver si funciona esto. Desde nuestro método main llamamos a leer fichero. Y ya me lo está poniendo en rojo porque, acordaros de lo que hicimos aquí. Dijimos, vale, sí, vas a lanzar una excepción, pero no quiero gestionarla ahora. Ya me preocuparé cuando llame al método. Pues ahora sí, ahora ya hay que, sí o sí, hay que meter esto entre un try y un catch. ¿Qué es un try y un catch? Bueno, cuando algo lanza excepciones, tenemos que meterlo entre códigos try y catch. ¿De acuerdo? Try, ¿qué quiere decir? Voy a intentar a hacer esto. Try, o sea, pruebo a hacer esto. Pruebo el fichero. Y si no sale la cosa bien porque da un error, da una excepción, pues catch, o sea, hago esto. Esto quiere decir, si la cosa no ha salido bien y da una excepción, hago esto. ¿De acuerdo? Pruebo el fichero, no sale bien, pues hago esto. ¿De acuerdo? Que esto simplemente va a imprimir la excepción que es, ¿vale? Pero vamos a ponerlo mejor get mensaje para que nos muestre el mensaje de error. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente podríamos poner, porque ya creo que la excepción es una IOException, podríamos ser más específicos. IOException, pero no es IOException. ¿De dónde es? Vale, porque aquí estamos diciendo que, vale, si ponemos aquí IO, vale, ya estaría, ¿de acuerdo?
Yo sé que esto va a dar una excepción del tipo IO, ¿vale? Entonces, ser más específico siempre está mejor que poner excepciones en general, ¿de acuerdo? Yo sé que esto va a dar una excepción del tipo IO, entonces cuando aquí devuelves E va a ser del tipo IO exception y entonces el mensaje va a ser totalmente diferente, va a ser mucho más concreto, ¿de acuerdo? Pues así se manejan las excepciones, ¿vale? Se pone un try, se pone el método o el trozo de código que puede dar una excepción, ¿de acuerdo? Y se pone después un catch. ¿Qué quiere decir? Si esto da excepción, yo lo manejo aquí. Y hago, pues, esto aquí. También se puede añadir aquí finally. Que no es obligatorio, pero se puede poner yes. Esto se va a hacer, sí o sí, ya de esto de excepción o no de excepción. Esto solo se va a hacer si da excepción. Y esto se va a hacer si da o no da excepción. De todas formas, ¿de acuerdo? Aquí esto se suele usar para cerrar los archivos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, como el archivo está dentro de este método, no lo va a cerrar bien. Si yo pongo aquí fichero, no lo va a reconocer. No. Tendríamos que cerrarlo directamente del mismo método, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que se puede poner el finally y se suele usar para cerrar bases de datos, cerrar ficheros, cerrar cosas, ¿de acuerdo? Que yo aquí fichero, a ver si puedo cerrarlo. Sí, fichero.close. ¿De acuerdo? Así cerraría el fichero. Que yo este catch, si yo no pongo esto, throw exception, puedo ponerlo aquí. Yo podría haber puesto aquí el try. Puede haber puesto cerrar aquí el try. Podría haber puesto aquí el catch. Yo podría haberlo hecho así y había que haber puesto el punto getMessage y aquí un bloque finally y cerrar aquí lo que fuese, ¿de acuerdo? Pero he decidido hacerlo, bueno, que simplemente pasar el manejo de la excepción al método que llama a este método, ¿de acuerdo? Bueno, ahora me sobran paréntesis o llaves o lo que sea. Vale, ya estaría. ¿De acuerdo? Con throw y exception o la excepción que sea, pues lo que hago es, yo me quito de en medio, yo el fichero vale, va a dar una excepción, pero yo ahora mismo no quiero gestionarla, que lo gestione quien llame al método, que aquí lo gestionamos, ¿de acuerdo? Lo gestiono aquí con el try y con el catch. Vale, ¿por qué? ¿Qué son las excepciones? Lo primero, ¿qué son las excepciones y por qué tenemos que gestionarlas? ¿O por qué tenemos que tratarlas? Las excepciones son errores fatales, ni más ni menos. Son errores que si ocurren, el programa se puede quedar totalmente inoperativo. O sea, se puede bloquear, Entonces, hay que saber, o sea, ya Eclipse nos va a decir que esto puede dar una excepción, en casi todos los casos. Y claro, como ya sabe Eclipse que el tema de ficheros, cuando tratamos con ficheros, esto puede dar excepciones, te dice que la trates para evitar que el programa se quede bloqueado. En el momento de que haya una excepción, pues que haga algo, que mande un mensaje, que cierre todo, ¿de acuerdo? Para eso se usa. Bien, pues vamos a probarlo, que todavía no lo hemos probado. A ver, vamos a ejecutarlo, a ver si funciona esto. Pues aquí veis cómo está leyendo. Esto es un fichero hola. Está leyendo perfectamente nuestro fichero de aquí. ¿De acuerdo?
Pues ahora vamos a hacer un método que escriba. En vez de leer, escribir. Se va a llamar escribir. Los métodos mejor que siempre lo pongáis como verbos. Leer fichero, escribir como un verbo. ¿De acuerdo? Por convención y bueno, siempre es mejor que lo hagáis así. Escribir fichero. Siempre acordado con minúsculas. Esto también va a lanzar una sección. En el momento que yo declare aquí, en vez del file reader, el file writer, que también se va a llamar fichero igual. Se puede llamar igual porque está en métodos totalmente independientes, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Fichero y bueno, new file writer y aquí pues lo mismo. Vamos a ponerle dónde estaría. Que esto como lo va a usar los dos, lo podríamos haber puesto con una clase más genérica y fuera para usarlo los dos. Bueno, pero bueno. Esto me está dando error porque... Vale, por lo que he dicho antes, porque hace falta que lo pongamos en un bloque try and catch. Pero bueno, voy a hacer lo mismo que antes y voy a decirle que no quiero gestionarlo aquí. Y ya se va el error. Creo mi buffer igual que antes. Buffer writer. Que es incluso ahora que vamos a escribir es más importante que antes. Y bueno, buffer escritura. New buffer. Uy. ¿Será buffer también aquí o buffer? Puede que sea buffer también, ¿no? Vamos a ver si es buffer o buffer. Si me da errores que no es. No. Será buffer también, ¿no? Y bueno, aquí le paso el fichero. Bien. Ahora aquí, bueno, importo la clase de nuevo. El mismo paquete, Hawaii. Y ya tenemos nuestro buffer. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver los métodos que tiene el buffer writer. Poniendo simplemente buffer escritura y poniendo un punto, vemos los métodos y las propiedades que tiene. Pues todo esto tiene. Y bueno, nos va a hacer falta uno que se llama write, que vamos a buscarlo, está aquí, write. ¿De acuerdo? Vamos a ver este de string. Y vamos a poner, no sé, un string. Hola. De nuevo. Como ya hay cosas escritas en nuestro fichero, como ya hay escrito esto, voy a hacer un salto de línea para que escriba en la línea siguiente. Para hacer un salto de línea, simplemente, bueno, se pone esto así, ¿de acuerdo? Hola de nuevo. Estoy escribiendo. Vale. Pues esto no va a escribir tal que así. Yo podría poner aquí otro buffer writer y otro buffer writer y otro buffer writer y poner varias más cosas. Vamos a ponerlo. Lo que no sé si uno va, bueno, a sobreescribir el otro. Ahora lo vemos porque hay una forma de que no sobreescriba, sino de que ponga una cosa detrás de la otra. Ahora de nuevo estoy escribiendo
y de nuevo escribo más. Vamos a poner aquí también un salto de línea. Y para que escriba todo esto ya a la vez y solo haga una operación de escritura, tenemos que poner, pues, escritura. Tenemos que hacer uso de un método que se llama flush. Y aquí ya es cuando va a hacer toda la operación de escritura. Bueno, vamos a ejecutarlo. Vamos a nuestro método main. Bueno, esto lo voy a comentar. Voy a poner bueno, esto te lo escribe solo Eclipse, así que yo directamente voy a poner escribir fichero y bueno, pues cuando me diga que tengo que meter entre un try y un catch y le doy, ya te lo pone solo. Vamos a ejecutarlo, a ver si escribe o no escribe. Por pantalla, o sea, por consola no saca nada. Tampoco ha sacado ningún error, así que bueno, algo es algo. Vamos a ver si lo ha escrito. Pues mira, ha puesto hola de nuevo, estoy escribiendo y de nuevo escribo más. Pero lo que había escrito antes lo ha borrado. Si os dais cuenta, lo que escribí yo al principio lo ha borrado para escribir esto de nuevo. ¿De acuerdo? Si yo escribo otra cosa, ¿vale? Si yo escribo ahora aquí otra cosa, bueno, esto aquí voy a poner otra cosa y otra cosa más. Vamos a ver cómo esto que está escrito, esto se va a borrar, o sea, va a sobreescribir este fichero. Ahora de nuevo estoy escribiendo, se va a borrar, va a poner otra cosa y otra cosa más. Lo ejecutamos. Abrimos. ¿Veis? Sobreescribe lo que haya. ¿Qué podemos hacer para que no se sobreescriba? Pues si no recuerdo mal, voy a cerrar esto. Si no recuerdo mal, poniendo aquí true, esto le va a decir que en vez de, porque esto por defecto es false, que en vez de sobreescribir el fichero, mantenga lo que hay y escriba por detrás. ¿De acuerdo? Entonces sí, ahora sí hay que ponerle esto porque va a haber algo escrito. Vamos a ponerle intentando hacer, porque eso se llama un happen. O sea, añadir cosas. No sobreescribir, sino añadir. A ver si me sale bien. Vamos a ver si sale bien. Ejecutamos, no da error. Bien. Abrimos. Y aquí lo tenemos. Esto no lo ha borrado, otra cosa y otra cosa más. Y ha escrito debajo intentando hacer un happen. A ver si me sale bien. Pues nada, perfecto. Pues así sería como se trabaja tanto con ficheros. Hemos visto cómo trabajar con ficheros, escribir ficheros de texto, leer ficheros de texto, hacerlo con buffers y no a pelo, para mejorar los accesos al disco, para que no sea una cosa que pueda poner en riesgo el disco duro. Esto es muy simple, pero imaginaos eso, una lectura y escritura constante del disco duro. Eso puede cargarte un disco duro fácil, ¿de acuerdo? Así se trabaja mejor con los buffers
Y bueno, hemos visto que todo lo que sea trabajar con ficheros puede lanzar excepciones, que son errores fatales que puede hacer que nuestro programa cuelgue o que nuestro programa deje de funcionar. Pero si ya sabemos que eso va a lanzar una excepción y las tratamos con un bloque try catch, o sea, try y lo que pueda dar una excepción y catch para hacer lo que nosotros consideremos cuando se lance esa excepción, ¿de acuerdo? Pues evitaremos todo esto. Pues nada, pues en el próximo vídeo ya entraremos de lleno en la programación orientada a objetos. Ya nos metemos en lo que es el salseo, lo que es Java puro y duro. ¿De acuerdo? Veremos lo que son las clases y lo que son los objetos. ¿De acuerdo? Y cómo crear nuestras propias clases, instanciar las clases creando objetos. Pues nada, hasta el próximo vídeo.